encima de la mesa y luego voy a hacer unas conclusiones. Algunas de las preguntas ya las han puesto encima de la mesa mis colegas. La primera pregunta es ¿quién me espió? ¿Quién me ha espiado? La directora del CNI compareció, de los servicios secretos españoles, compareció ante la Comisión de Secretos Oficiales del Parlamento Español. Lo que explicó en esta comisión se filtró en los medios de comunicación. Ella admitió que se habían espiado 18 personas bajo autorización judicial del Tribunal Supremo. Según Citizen Lab, hay hasta 65, mínimo 65 personas espiadas dentro del movimiento independentista catalán. Yo he sido espiado, según Citizen Lab, pero no estoy en la lista de las 18 personas, según las filtraciones que ha habido en la prensa española, que reconoció la directora del CNI. Por tanto, yo no sé quién me ha espiado. Solo los Estados tienen acceso a los servicios de Pegasus. ¿Qué órgano del Estado español me ha espiado? Yo creo que esta comisión tiene el deber de hacerle esta pregunta al Estado español. ¿Qué órgano del Estado español me ha espiado a mí, a mis colegas, a Jordi Soler, a Diana Riba? Somos eurodiputados. ¿Quién nos ha espiado? Esta es la primera pregunta, la respuesta de la cual nosotros desconocemos. Si no lo ha hecho el CNI, ¿quién lo ha hecho? La segunda pregunta, han hablado de ello mis colegas, es ¿bajo qué cobertura legal he sido espiado? Si es que hay cobertura legal. Es decir, hay una ley que permite el espionaje por parte del CNI bajo autorización de un juez del Tribunal Supremo. Un juez autorizado específicamente para esta competencia. No es el caso, no es mi caso. En mi caso, ¿ha habido autorización judicial? ¿Sí o no? Y si la ha habido, incido en los argumentos que ha dicho Jordi, si ha habido autorización judicial, ¿bajo qué argumentos? ¿Con qué justificación? ¿Por qué motivo? ¿Qué he hecho yo para que un juez autorice? Quiero saber qué he hecho yo para que un juez autorice, si es que ha habido autorización judicial, mi espionaje. ¿Mis ideas? ¿Se ha autorizado, en caso que haya autorización, que se espíe este teléfono porque soy independentista? ¿Esto es compatible con los valores del Tratado de la Unión? ¿Que un juez autorice el espionaje de alguien por sus ideas políticas? Esta es la otra pregunta que esta comisión entiendo que debería hacer el Estado español. Si ha habido espionaje, si las razones de este espionaje, en caso que haya sido autorizado por una autoridad judicial, son compatibles con los principios y los valores del Tratado. Esta es la segunda pregunta. La tercera pregunta es ¿en qué momento fui espiado? Esta la puedo contestar. No hace falta que se lo pregunten al Estado español. Si quieren, se lo pueden preguntar para que el Estado español lo confirme, pero ya se lo digo yo. Yo puedo explicar cuándo fui espiado porque el análisis forense de Citizen Lab nos ha permitido saber en qué momento fuimos espiados. ¿En qué momento fui espiado yo? Uno de los momentos en que se sabe que he sido espiado, no sabemos si es el único. Enero del 2020. ¿Qué pasaba en enero del 2020? Hacía pocos días que nosotros habíamos sido admitidos como eurodiputados en el Parlamento Europeo. Cuando digo nosotros me refiero al presidente Puigdemont y yo mismo. Y por tanto ya gozábamos de la inmunidad de desplazamiento que nos permitía circular con libertad y seguridad por los países de la Unión Europea. Por cierto, inmunidad que el Estado español hoy todavía no respeta, motivo por el cual podemos circular por todos los Estados de la Unión Europea, menos por el Estado español. Aprovechando esta circunstancia, desde el movimiento independentista catalán decidimos hacer un gran acto en Perpiñán, en el sur de Francia, en la frontera con Cataluña. Era un acto masivo, fue un acto al que acudieron
más de 200.000 personas. De hecho, fue el último acto masivo que se ha celebrado en Europa antes de los confinamientos motivados por la pandemia de COVID. Fue justo pocos días antes de que se confinase Francia. Y yo fui espiado en aquellas fechas y yo estaba coordinando la organización de este acto, en nombre del Consell per la República, que era la institución que organizaba este acto. Yo estaba llevando la coordinación de este acto. Es decir, yo estaba colaborando con un Ministerio del Interior directamente, yo personalmente, el de Francia, que se puso a nuestra disposición para garantizar la celebración de este acto, la seguridad de este acto, la protección del derecho de manifestación, en este caso ejercido por ciudadanos europeos que venían del sur de la frontera franco-española y iban a ejercer el derecho de manifestación al norte de la frontera franco-española. Había un ministerio en aquel momento, que era el Ministerio de Interior francés, que estaba negociando conmigo directamente y con mi equipo las condiciones para que se pudiese ejercer este derecho fundamental de la Unión Europea. Y en aquellas mismas fechas, algún órgano del Estado español consideró que era necesario espiarme, seguramente para obtener información relativa a la organización de este acto. Creo que la comparación es muy elocuente entre lo que estaba haciendo un gobierno en aquellas fechas, que era colaborar con nosotros para garantizar el ejercicio de un derecho fundamental sin el cual no existe la Unión Europea, porque sin los derechos civiles y políticos no existe la Unión Europea, y lo que estaba haciendo otro gobierno. No sabemos cuál de sus órganos, no el CNI, no los servicios secretos, pero lo que estaba haciendo otro gobierno que estaba con autorización judicial o sin autorización judicial espiando mi teléfono. Cuarta y última cuestión. ¿Qué se va a hacer con la información que se ha obtenido con el espionaje de mi móvil? Porque, claro, tenemos un problema. ¿Qué información tienen? ¿Qué se va a hacer con esta información? Voy acabando, señor presidente. Tenemos un problema muy importante, que es que la ley de secretos oficiales, que ahora permite que la información que el Gobierno considera que es sensible no sea compartida y se mantenga como información secreta a perpetuidad, es una ley del año 68. Es una ley franquista. O sea, la pretendida democracia española trabaja con una ley de secretos oficiales predemocrática. Y es en nombre de esta ley que no se puede desclasificar la información supuestamente sensible que se obtiene por parte de los servicios secretos españoles o otros órganos que obtienen información sensible. Por tanto, yo creo que hoy es el día de decir que todo esto es incompatible con los valores europeos. Un Estado, por cierto, el primero en comprar Pegasus, durante un gobierno del PP, con el señor Zoido de ministro del Interior, según ha aparecido publicado, que es el que hace un uso más masivo de Pegasus de toda la Unión Europea, durante los gobiernos del señor Sánchez. Año 19-20, uso masivo. ¿Qué hace? Y acabo, presidente. Este uso masivo contra un movimiento concreto, que es el movimiento independentista. Esto es incompatible con los valores europeos. Esto es una traición a los principios y valores de la Unión. Muchas gracias. Muchas gracias.